Muy buenas y bienvenidos a los androides. En esta ocasión tenemos una charla técnica. La charla técnica que vamos a ver, que vamos a hablar de muchos temas. Vamos a hablar de Gradle, de Context Receivers, de inyección de dependencias, de un montón de cosas que seguramente entre los que estamos aquí, miembros de los Androides Premium, vamos a, entre todos, dar un poco nuestra visión a día de hoy, que seguramente pues, no es la misma que la del año pasado, ni es la misma que la que habrá, que la que tendremos de aquí un año. Así que, bueno, sin más dilación, voy a un poco a presentar. Hoy estamos aquí Carlos, está Marce, está David, Borja, Manuel, Breo, Roosevelt, Jacin y Julián. Bueno, y un servidor. Y vamos a empezar por... Muy bien. Vamos a empezar por inyección de dependencias. Inyección de dependencias, no creo que haga falta explicar qué es la inyección de dependencias, pero bueno, estuvimos hablando ahí en el Discord, en uno de los canales premium que tenemos, estuvimos hablando sobre pues, las diferentes bibliotecas que hay, que si Coin, que si Dagger, que si Hill, y también se nombró Codeine o Codeine o como queramos llamarla, esta de Kotlin para Kotlin Multiplatform y tal. Y estábamos un poco, pues yo creo, o yo por lo menos pensando cuál es la mejor o cuál deberíamos aplicar dependiendo del tipo de proyecto. Y lo dejo un poco así como pregunta abierta. ¿Qué biblioteca de inyección de dependencias pensáis que deberíamos de aplicar a día de hoy en un proyecto en Android? ¿Quién se Hilt. anima? Hilt. Hilt. ¿Por qué? ¿Por qué, Carlos? ¿Por qué piensas que se debería de aplicar Hilt? Bueno, le quita complejidad a la implementación del Dagger antiguo. Es mucho más, es un wrapper que funciona sobre Dagger, por lo cual ya te resta tiempo de implementación, por lo cual lo encuentro más conveniente. Dagger 2 sigue siendo totalmente viable, pero para casos mucho más específicos, diría yo. Ahora también está la que mencionaste tú, que es Codeine, que diría que es, entre comillas, mucho más sencillo, pero no me gusta tanto. La estuve revisando debido a un posible trabajito que podría haber salido por ahí, que estaban usando arquitectura Flux y tenían implementado Codeine. Y ahí fue que descubrí esta librería y no tenía idea de la existencia. Se ve sencilla de implementar, pero sí creo que ocupa, a la larga se transformaría como una God class donde tienes que llamar las clases para poder inyectarlas después. Pero bueno, cosas de gusto, yo creo. Más opiniones al respecto. Bueno, Hilt es el que está promoviendo Google, ¿no? Como oficial últimamente, en todas las charlas y demás. Por lo cual también eso está bueno, está siendo adoptado masivamente. Y por ejemplo, Coin, ¿qué pensáis de Coin? Coin está Usaba bien, en yo el creo. proyecto anterior, está muy bueno y bueno, está es multiplataforma. Ya está listo para multiplataforma. He visto que lo usan bastante también en Ktor y para este tema de, no sé si en backend, con este tema del Ktor backend, pero he visto que se usa por ahí. ¿Y cuál es qué diferencias hay entre Codeine y Coin, por ejemplo? Bueno, piloto tanto Codeine como para darle una vuelta y decir, esto es, Codeine hace tal cosa y Coin hace otra, pero yo creo que, ¿cómo lo podríamos explicar? Coin a la larga es un service locator, no sé si Codeine funcionará de la misma forma, pero por las similitudes de implementación diría que sí. Pero no sabría decir cuál es mejor entre Codeine y Coin. Se escapa de mis capacidades técnicas. Bueno, no, aquí estamos aquí para charlar entre nosotros. Yo no he utilizado nunca Codeine. Borja, ¿tú has utilizado Codeine o algo? Yo he usado Coin alguna vez, está bien, es fácil, la sintaxis es muy sencilla. Vamos, Codeine es muy parecido. El problema que tienen los dos al final es que no tienen validación del grafo de dependencias en tiempo de compilación, como tiene Dagger.
Entonces, bueno, en Coin tienen un apaño entre comillas, ¿no? Quiere decir que está bien solucionado, que ejecutas una task y corre algo que se encarga de verificar ese grafo de dependencias, pero no es en tiempo de compilación al final. Entonces, para mí es el mayor inconveniente que he tenido porque al final, bueno, pues alguna vez tenías un crash porque alguien se había olvidado meter la dependencia de turno. Y luego, aparte, tanto Coin como Codeine, hasta donde yo sé, tienen el patrón no es service locator, realmente no es una inyección de dependencias pura y dura. Entonces, es lo que decía Carlos, tienes ahí un Goth Object al que le vas pidiendo cosas. No lo ves porque con Codeine tenemos muchas extensiones al final y casi lo puedes sacar simplemente con un by inject y cosas así. Pero bueno, realmente al final sigue siendo eso, algo que está inyectado con ya extensiones en tus activities, fragments o lo que sea, o en un coin component si se lo tienes que inyectar algo que no es del framework de Android. O sea, es muy fácil realmente hacerlo. Pero tienes eso, una clase muy grande a la que le vas pidiendo cosas. Yo soy de Dagger, entonces lo he usado porque ya digo, es muy facilito de montar, pero al final a día de hoy estoy usando Dagger porque nos viene mejor. Sí. Y yo, ya que estamos hablando de Dagger, yo pensaba que Dagger no podía fallar en runtime, pero sí que puede fallar, porque de hecho falla alguna súper contada vez, pero eso, no entiendo porque yo pensaba que Dagger era todo, lo generaba todo en tiempo de compilación y entonces después no, claro, pues así te protegías con que en tiempo de ejecución tuvieras algún crash precisamente porque no encuentra algo, ¿no? ¿Eso alguien sabe por qué puede pasar? ¿Es que también utiliza runtime Dagger o...? Yo eso no lo he visto. Alguna vez que he tenido algún problema con Dagger, por ejemplo, ha sido en tiempo de ejecución, pero cuando tenía que instanciar, porque había un problema en los módulos, los típicos provides, no porque no encontrara los tipos de instancia al final. Sí, muy bien. Bueno, vamos a por el siguiente tema, que hoy tenemos un montón de temas y es el de los context receivers, que están ahí ya, bueno, ya comentaba Borja el otro día que es desde la 1.620, ¿no? Que los metieron de manera experimental, creo. Yo he estado trasteando un poco y he visto ahí cómo funciona. La verdad es que me acuerdo que cuando salieron, que es que no me acuerdo de la versión, pero me acuerdo que hice una entrada de la web y todo del tema, que era una novedad. Pero la verdad es que no he estado trasteando apenas con ellos, pero parece como que están bastante como... No sé, no quiero decir como que se están poniendo de moda, pero como que están diciendo un poco como que pueden sustituir incluso a los inyectores de dependencias y todo eso, pero no creo que llegue tan lejos. No sé, ¿quién tiene alguna opinión sobre esto? Bastante nuevo. Borja se queda mirando. Borja empezó a desaparecer de a poquito. A ver, yo he empezado a usarlo y a mí me gustan mucho, están muy bien. Hacer que desaparezcan los inyectores de dependencias, yo creo que no en el sentido de que de alguna forma tienes que seguir inyectando tus dependencias en un activity, por ejemplo, o en un view model o lo que tú quieras, pero están muy bien, yo que sé, en el caso de funciones o la típica función de extensión que todos hemos tenido, que tiene que recibir sí o sí un context como parámetro porque tienes que sacar un string de un recurso o alguna cosa así. Las sintaxis quedan mucho más sencillas y no tienes que andar pasándole ese parámetro, sino que simplemente le dices, esta función solo va a estar disponible si hay un contexto alrededor, en este caso, que os digo, por ejemplo. Y además está muy bien porque también te permite, que es uno de los mayores problemas que yo siempre he visto, cuando tienes muchas funciones de extensión, típico desplegable en Android Studio, se llena de mierda. Estas funciones no te aparecen ahí si no estás en un contexto donde están disponibles, donde los objetos necesarios para que estén en ese contexto, esa función,
estén disponibles. Por ejemplo, lo que os digo, una función que tiene un context receiver de context de Android no va a aparecer dentro de un ViewModel si no tienes un contexto de Android. Sí, te aparecería en una activity o en un fragment. Bueno, en un fragment tampoco, en una activity sí, pero si no estás dentro de un bloque with con ese context, con ese parámetro que necesita, no están disponibles. Con lo cual, bueno, también a la hora de tener un poco más de limpieza de código, en ese sentido está bastante chulo. La idea está guay, pero no lo acabo de entender del todo. Es decir, por ejemplo, el nombre, por cierto, de Context Receivers tiene algo. Hombre, Jimmy, ya tenemos Jimmy aquí. Estábamos pensando, ¿qué pasa con Jimmy? Jolines. La verdad es que nos extrañaba un montón. Por cierto, Iván, un saludo. Un saludo, Iván, que me ha dicho que no podía, que tenía que entrenar, que hoy no podía venir. Pero Iván está siempre aquí de espíritu con nosotros. Pero bueno, Jimmy, estábamos hablando sobre Context Receivers, precisamente. Estaba aquí Borja explicándonos un poco en qué consisten y yo estaba preguntando el tema de justo de si es casualidad que se llamen Context Receivers, que lo de context tiene algo que ver con lo de que el caso de pasarle un context es algo típico, un típico caso de uso. No tiene que No ver. tiene nada que ver. No viene del mundo Android directamente, eso es Ah, directamente vale. de Kotlin, entonces tiene sentido porque necesitas meter en contexto Claro. las dependencias que hacen falta para hacer que esas funciones se ejecuten. Vale. Entonces, vamos a ver. Si, volviendo al contexto, imaginemos, yo tengo una activity en la que tengo una función y le pongo lo de context y los paréntesis y el tipo de la clase que sea context, ¿no? Me pongo en el compile options, el Kotlin compile, no me acuerdo cómo era, pero lo que es para habilitar los context receivers ahora mismo que a día de hoy no están aún en fase estable. ¿Eso funcionaría dentro de una activity, pero no funcionaría dentro de una clase que no sea una activity, por ejemplo? No es que no funcione, o sea, la forma en la que tienes de llamar a esas funciones es con un bloque with en el cual pones como parámetro del with las dependencias, esos context receivers que tú has declarado para esas funciones. Entonces, una vez dentro de ese bloque with, esas funciones ya están disponibles. O sea, vale, pero es que no me gustaría entenderlo. Es decir, es como si cuando tú pones un with, dentro de ese bloque with puedes usar lo que le has pasado con un IT, ¿vale? Con apply sería con un dis, con with es con IT, no, con un dis. Con un dis, es con let, es con el que se utiliza el IT. Y si, por ejemplo, anidamos with, claro, y le pasamos, en vez de, puedes ir utilizando unos y otros. ¿Sería como que es una simplificación de eso para que quede más bonito? Sí. Vale. Y de hecho hay un hack por ahí para poderte hacer withs que acepten múltiples parámetros. Anidar withs es un poco Claro, sería el with hell, ¿no? No, la función la puedes llamar with directamente, está por ahí el hack documentado. Vale, pero ¿cómo? Un segundo, Jimmy. ¿Cómo le paso? ¿Cómo si yo pongo, por ejemplo, estoy en una clase que no tienen, la voy a llamar desde un sitio donde no tenga un context, ¿vale? Me quedo con el rollo del context. Y tengo una función dentro que la llamo desde ahí dentro, que no tiene el context por ningún sitio. ¿Cómo va a coger ese context si no, ¿de dónde lo saca? A ver, si es una función pública que tiene un context receiver de un context, donde tú la llames, vas a tener que meterle un bloque with pasándole un context y dentro de ese bloque with esa función estará disponible, si no, no.
Ah, la historia está que yo lo tengo que pasar a la función desde donde le llamo las cosas que le paso por como... Joder, pues tampoco era tan... Al final es una inyección de dependencias. En lugar de pasarle parámetros a la función, los parámetros de toda la vida, Disculpadme, te los sí, sacas. sí. Sí, disculpadme porque es que no sabía cómo funcionaban y claro. Ahora lo entiendo, está muy guay. Acá tengo un ejemplo, si que Gaby puedo compartir de pantalla, a ver si Borja nos puede explicar un poco sobre un Ujú. pedazo de código, si les parece. A ver, Sí, claro. segundo. De hecho, esta Ya, charla digo, yo la sí, había compartido, está muy buena. es el típico También lo ejemplo vi. de que tú tienes una función de extensión en la que querrías No sé si se extender ve bien. de dos cosas. Ujú. Entonces, bueno, pues Sí, Claro, acá claro. aparece, ¿no? La parte del with aún no la conocía. Claro, entonces claro, aquí todo cobra sentido. este ejemplo es un poco más grande ya porque no solo las funciones pueden tener context receivers, también una clase entera como esta, en este caso. Entonces, esta clase solo tiene sentido si está dentro del contexto logger, porque la clase va a hacer llamadas a funciones de ese logger. Ujú. Muy guay. En lugar de pasarle el logger como se le pasaría como un parámetro de constructor y que está Ujú. ahí disponible, mágicamente cuando tú le pones el with va a estar disponible ya. Ujú. Muy guay. Bueno, Jimmy tenía por ahí una cosa para contribuir. Sí, bueno, era un comentario y una pregunta para ustedes. Es que la forma en la que yo lo entendí al principio de esto fue como ¿cómo se llamaba esto? Lambdas with receivers, pero con esteroides. O sea, como, ¿se acuerdan como este tipo cuando uno monta un DSL, como que cuando querés montar un channel flow? Y entonces tenés tu channel flow, hay un lambda y dentro de ese es como que decís trisend o close. Entonces, todas esas funciones están disponibles porque vivís dentro del contexto del flow. Bueno, Borja me está sintiendo, así que creo que no estoy diciendo pendejada. Entonces a eso voy, como de que ya estamos acostumbrados como a utilizar este tipo de cosas, pero realmente estábamos limitados porque solo se podía con un solo contexto, que en el ejemplo que estoy diciendo es el del channel flow. Entonces, pero ahora con esta vaina se puede como utilizar con varios contextos. En donde me viene la duda fue porque miré a Antonio que habló sobre esto un poquito y miré también como el video que compartió Marce hace un tiempo y miraba como de que hay que hacer como toda una serie de modificaciones en tu código para evitar la ambigüedad. Como que, ¿qué pasaría si, por ejemplo, vos pones en contexto dos objetos o dos definiciones de clases y vienen y los dos tienen un método que se llame, no sé, print? Entonces, ¿qué va a pasar? De que no sabe a quién llamar. Entonces, por ejemplo, en el video que hizo Antonio, tenía que arrobar, ¿verdad? Utilizar labels para poder diferenciarlos, pero vi en el video que compartió Marce que se podría tenderse a ser bien verboso y bien feo de seguir cognitivamente hablando. Entonces, empiezan a introducir como esto de poner como sufijo context y rapear lo que es la clase original con eso. Entonces, nada, ahí viene la pregunta. Por ejemplo, vos, Borja, ¿ya tuviste que lidiar con esta situación o no? No tanto, o sea, yo no he llegado a tanto, pero vamos, las 2 o 3 veces que me he encontrado con eso, he puesto los labels como te puede pasar en, yo qué sé, en una lambda, cuando quieres retornar de una lambda o historias de estas. Quiere decir que al final estamos acostumbrados ya y al final el label que se genera es this arroba el objeto que le estás metiendo en contexto y ya está, porque al final lo que tú estás viendo cuando estás llamando a esto es como si el this fuera todos los objetos a la vez que puedes llamar a todas funciones. El único problema es cuando tienes que, lo que dices tú, de quitar la ambigüedad de a cuál de ellos. Bueno, pues Vale, gracias. yo tampoco le he visto tanto problema. Sí que mucha gente dice lo que dices tú de hacer los objetos context para saber que esos son los que se van a pasar a los contextos, pero bueno, al final ya se verá dentro de un tiempo, el año que viene o así, cuando esto esté en Kotlin 2 ya oficialmente y demás, empiecen a salir patrones como con todo. Claro, es que eso hoy creo que nos va de cierta manera ir pusheando a cambiar ligeramente el estilo de programación en varias cosas. Puede ser. La verdad es que está súper interesante. Vamos con otro tema.
A ver, yo creo que habrá gente que lo tenga muy claro y gente que dice, llevo toda la vida con esto y no sé la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre Gradle y el Android Gradle plugin, el AGP? A ver, ¿quién la dice? Aquí falta el sonido. Venga, ¿Por va, qué cada rato Android podéis que lo actualiza, no? buscarlo por internet. A A ver. ver, Gradle al final simplemente es un sistema de generación de builds, como es Maven, como era Ant, cuando usábamos Ant con Eclipse, qué tiempos aquellos, Sí. o como puede ser Bazel, que es el que usa Google por debajo en sus builds de verdad y demás. Es el que se encarga de hacer toda la construcción y demás. Y el plugin de Gradle, de Android, perdón, simplemente es un plugin que sabe cómo hacer los DSLs de Android y cosas específicas de Android y tareas usando Gradle, pero vamos, que al final Gradle es el que corre las cosas y lo otro es un plugin, como puede ser el plugin de Kotlin o puede ser Ketelint o Spotless, o sea, que decir, cualquiera de los plugins que metemos más. Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos, la explicación está brutal, pero yo personalmente yo creo que es una cosa vamos, es como que sí, hay que actualizar Gradle, dice, pero ¿qué tengo que decir? ¿Gradle o el AGP? ¿Qué es porque yo muchas veces cuando eso, pues yo me lío, a veces digo, oye, no sé si tengo que cambiarlo de aquí, del build.gradle o del proyecto, o lo tengo que hacer del Gradle, del que es no es un jar, no me acuerdo ahora mismo. El punto Gradle, el settings.gradle es, no me acuerdo ahora mismo cuál es el sitio. Donde sale la versión de Gradle, ¿cómo se? Gradle-wrapper.properties. Exactamente. Muy bien, muy bien. Muy bien, vale, ahora tengo una pregunta un poco geek. ¿Hay alguien por aquí que mire los bytecodes? Primero, No. ¿qué son los bytecodes? ¿Quién puede responder a eso? ¿A qué me refiero con bytecodes? Es lo que se encuentra a caballo entre el código máquina y el lenguaje de programación. Toma ya, venga, va. A ver, ¿cómo está eso, Jacin? Pues A es un ver, ¿esto qué lenguaje, es significa? un código que es interpretado por la máquina virtual, no directamente sobre el dispositivo. O sea, que digamos que sería una parte intermedia entre lo que Eso. vemos y lo que se ejecuta en la máquina, ¿no? Mm. Bueno, me parece una muy buena manera de definirlo. Al final, donde yo entiendo, Kotlin es una abstracción de lo que realmente después va a ser utilizado. Y entonces esos bytecodes se hacen falta para, para crear lo que se va a ejecutar después. Lo que digo tiene sentido, vamos a ver, a nivel abstracto, lo que digo para mí tiene sentido, pero a nivel realmente técnico, lo que estoy diciendo tiene sentido. Sí, Kotlin se compila en bytecode. Bytecode es ejecutado en la JVM, ¿no? Yo no sé si se compila el código en Kotlin o realmente lo que se compila son los bytecodes. Yo creo que lo que se hace es como de Kotlin sale, bueno, es que la verdad es que no sé cómo se llama Es técnicamente que el el compilador proceso de escupe hacerlo. bytecode. O sea, eso sí creo que es seguro. El compilador, sea Kotlin Compiler o el Java Compiler, escupe bytecode. Ajá, claro. Entonces al Java lo final, hacía cuando genera el .class. vale, ¿y qué son los puntos class y los bytecodes que se generan? Aquí, ¿cuál es la diferencia? Porque yo me acuerdo del año de la Picor, cuando hacías Java C, la clase Java para generar el punto class. Pero mirándolo las builds cuando revisas el APK que se genera y tal, yo por ahí también veo punto class y punto historias. ¿Sabes? Que entonces, ¿dónde queda todo esto de los bytecodes? El bytecode al final es, en los 90 al final es lo que decías, se compilaba todo a lenguaje máquina y demás. Lo que hicieron fue crear un lenguaje máquina intermedio, que es el de la JVM, que es el bytecode, y luego lo que se hace es, en cada sistema operativo tiene sus implementaciones.
de esa forma tienes un estándar común a todos los sistemas operativos, a todas las plataformas, que es el bytecode. Y luego lo que hace los distintos lenguajes es generar bytecode. La gracia del asunto es que esta gente creó eso, un lenguaje intermedio, el bytecode este famoso, y luego se han podido crear otros lenguajes distintos de Java que sacan provecho a ese bytecode que se puede generar con cosas que se pueden hacer que con Java no se pueden hacer. Escalar. Al final todos los lenguajes que tienen como objetivo a JVM, Scala, Clojure, Kotlin y demás. La diferencia con Kotlin, por ejemplo, lo que hablabais, Kotlin no genera ya directamente el bytecode como tal, sino para poder hacer el tema de multiplataforma ellos han generado otro lenguaje intermedio. Entonces, ficheros Kotlin se compilan a esta cosa intermedia de Kotlin propia y a partir de ahí, en función de donde vayas a ejecutar ese Kotlin, del Kotlin que estés compilando, te genera bytecode para JVM o Android o te genera código nativo para las o JavaScript. Quiero decir que al final otro paso ahí que han metido que es lo que permite que sea multiplataforma. Muy bien, vamos a por el siguiente tema. Bueno, de todos los temas que habían, no nos dará tiempo a todos, ya lo sabíamos del principio, eran un montón. Ya para el siguiente tenemos un montón de temas para seguir hablando. Y el siguiente era el tema de build.gradle en Kotlin, que ahora ya empieza a ser, no sé si es ya, pero empieza a ser el estándar. Hacer el build.gradle en Kotlin, KTS, en proyectos multimódulo. ¿Qué ventajas y qué desventajas a día de hoy le veis a esto? ¿Decidís usar KTS en vez de Groovy? Sí, efectivamente. La idea es que, vamos a ver, hasta hace no demasiado, utilizar KTS como que tenía sus ventajas porque, pues porque está hecho en Kotlin y en Kotlin pues todo es mucho más legible, amigable, puedes ir navegando entre un sitio y otro, estamos cada vez más acostumbrados a utilizar Kotlin para todo. Pero en proyectos grandes, utilizar KTS en vez de Groovy hacía que las compilaciones fueran más lentas, ¿vale? El por qué no lo... Estoy hablando pura superstición, son de cosas que he oído y tal. No lo he medido, por lo tanto no tengo datos para asegurar esto, pero sí que parece que tiene sentido. Pero a día de hoy yo estoy viendo que ya, por ejemplo, en el Android... No me acuerdo cómo se pronuncia, el erizo. Está la jirafa y después el erizo, el no me acuerdo cómo se llama. Hedgehog. Muy bien, gracias. Lo siento. El erizo. El erizo ya cuando creas un proyecto nuevo, te permite que lo creas en KTS e incluso ya te hace el version catalogs en el proyecto por defecto y funciona bien. Es decir, no tienes que hacer... En jirafa, no en erizo. En la jirafa ya viene. En la jirafa ya viene también. Muy guay. Muy guay. Pues la movida está, a día de hoy, casi diría, ¿tiene sentido que sigamos utilizando los build.gradle sin el KTS, es decir, con Groovy? Inclusive en Kotlin multiplataforma también se utiliza el KTS desde hace tiempo ya, bueno, prácticamente desde el principio. Ajá. Sí. Realmente, como sentido no tiene. Sí, inclusive para gente que acaba de empezar y eso es mucho más amigable, ¿me entiendes? O sea, digamos, es mucho más amigable utilizar KTS, incluso ya como visual, ya como cosa visual, no sé decirlo así. O sea, es mucho más amigable de utilizar KTS que utilizar Groovy. Sin embargo, las ventajas que puede tener sobre Groovy, yo no le veo muchas. Yo no le veo muchas, bueno, seguramente algún tiempo de compilación y estas cosas, pero no le veo muchas porque realmente es que inclusive aún se parece bastante, ¿sabes? Que el Groovy, o sea, el build.gradle que el build.gradle.kts, ¿no? Visualmente. O sea, yo a lo mejor, el tema de importaciones, a lo mejor, o sea, utilizar el build
RC o que se SRC. las dependencias todas juntas y todo eso. Pues, sería una de las ventajas. No sé si eso se puede hacer también con, por ejemplo, no sé si eso también se podría hacer con Groovy, pero eso sería es una mayor ventaja, tener todas las dependencias puestas en un sitio y utilizarlas en un lado. Eso me mola un montón que lo comentes, David, porque quería abrir un poco ese melón. Y es el tema de utilizar el típico build SRC. Vamos a ver, esto sí que tiene mucho sentido y lo puedo, vamos, es que os lo explico. Si tenemos un proyecto con un montón de módulos y tenemos un build SRC donde ahí tenemos en Kotlin puestas las versiones, cuando modifiquemos una línea de código de ese proyecto, como el resto de módulos están bebiendo de ese build SRC, se van a tener que recompilar todos. Entonces, para el día a día no es muy bueno porque cada vez que tenemos un pequeño cambio, pues tenemos que estar recompilando todo nuevo y si tenemos más de 100 módulos o 200 o lo que sea, pues a lo mejor se tira 5 minutos cada 2x3 porque está todo el mundo, pues tienes ahí todas las versiones y están cambiando continuamente, etcétera, etcétera, y es algo que se modifica continuamente. Eso yo lo tengo claro. Pero version catalogs no creo que funcione así porque no creo que lo hayan hecho así, pero no lo sé. ¿Alguien tiene más información acerca de esto? ¿Sabéis a lo que me refiero? De que si tú tienes un módulo, los módulos se cachean, ¿vale? Si tú tienes un módulo que no ha cambiado nada, si no ha cambiado nada, ¿para qué vas a recompilarlo? Va a salir lo mismo. Pero si algo de lo que depende ha cambiado, tiene que cambiar porque, como depende de eso, él en sí ha cambiado, ¿vale? Entonces, como todos dependen del build del que hay ahí en build SRC, pues cambian todos. Pero con version catalogs, la intuición me dice que no tienen que haberlo hecho así. Pero, vamos, es por si alguien tiene más información de esto o sabe. Me gustaría preguntar qué es version catalogs, o sea, o qué me pregunto yo. Claro, sí, no. Vamos a ver, pues anda que no salen cosas y mil cosas que. Yo por lo menos hay 1000 cosas que no sé. Yo hace un momento he preguntado que si los context receivers, que si el context era el context de Android, ¿sabes? Así que, vamos, y no creo que pase nada. Te explico, el version catalogs es la nueva manera que ha sacado, bueno, ya sacó hace un tiempo en experimental, pero ya aún no es estándar, pero ya se está estandarizando cada vez más para llevar los números y las versiones y los números, las versiones de las bibliotecas, las bibliotecas, los plugins, o sea, todo tenerlo centralizado en unos ficheros que son una extensión que tiene, es .toml, y ahí está súper guay porque tú, por ejemplo, tú tienes por un lado el toml de todas las bibliotecas, por un lado de producción, por un lado el toml de todas las bibliotecas de testing, entonces lo tienes todo así y después utilizas una biblioteca como Renovate para actualizar esas dependencias, que aunque también sirve con otro tipo de gestión de las versiones, pero con esto es como que va súper finito. Entonces, es una manera de gestionar las versiones más automatizada, ¿vale? Entonces, está todo centralizado en un mismo fichero, en un par de ficheros, 3 ficheros como mucho, ¿no? Está guay, está muy guay, ¿eh? El TOML ese que estás comentando, yo lo utilizo para las dependencias de Rust. Pues mira, pues eso no lo sabía yo. No sabía yo que se podía, no lo he visto nunca. De hecho, después de esto voy a echar un vistazo. No sabía que se podía utilizar también para dependencias, utilizar TOML para dependencias. Pero un vistazo, gracias. Y nada, y lo que comentaba de si alguien tiene idea de si. Es que claro, es como diciendo, no creo que estos tíos de Gradle, con lo listos que son, hayan cogido y no hayan pensado en esto. Entonces, es que si alguien tiene más información de esto. Sí, es justo lo que has dicho tú. El build SRC cuando cambia, tiene que recompilar todos los módulos y con el catalog no hace falta esa parte. Solo recompila los módulos afectados por eso. ¿Y Jimmy?
Y yo disculpen que no tengo ninguna respuesta, no glue con esa parte, pero ahí es donde me entra la duda porque, a ver, vos puedes tener tu proyecto con Groovy y puedes utilizar version catalogs. Puedes tener tu proyecto con KTS y puedes tener version catalog. Podrías tener tu proyecto con KTS y no se te da la gana de meter el version catalog y también va a funcionar. Y ahí es donde viene algo interesante porque antes de que se pusiera de moda los version catalogs, como que había mucha gente que estaba empezando como a meter sus archivos de versions, ¿se acuerdan? O sea, como que creaba un object en el KTS y decía, sí, aquí están, y esa era la forma en que se estaban centralizando las dependencias. Ahora nos salen con esta version catalog y yo quedé, como decimos acá popularmente en mi país, como cerdito en avioneta, o sea, como que no entiendo nada. Entonces, esa es la parte que les quiero consultar, porque, a ver, yo lo que veo es que por default es como que, ok, las dependencias en version catalog, solo la dependencia. No, por ejemplo, el MinSDK version ni nada de eso, no lo pones ahí. Solo son las dependencias. Y para el resto, a la de KTS. Eso es lo que entiendo. Ajá. No, también puedes tener no solo dependencias como tal, puedes tener los números tienes los números de versiones también, o sea, tienes bloques. Imagínate. Y entonces, ¿para qué KTS en ese aspecto? Ya no seguiremos usando los versions, o sea, los objetos, eso. No, claro. El tema de lo que decías tú del build CSRC, meter ahí los versions y demás, básicamente es un hack que la gente sacó, porque el build CSRC lleva ahí toda la vida en Gradle, para que tú metas tus funciones de scripted para tus builds. Entonces, eso simplemente es un módulo un directorio que se compila y tiene código para tu build script, para el script de los builds, para poder usarlo en los build.gradle. Entonces, a alguien se le ocurrió, leche, pues vamos a meter aquí como podemos meter un object las versiones y ya está. Pero que es un poco hack en el sentido, bueno, tan hack como meterlo en el next, en Groovy, que llevamos haciendo toda la vida, quiero decir, que al final... Sí, al final es que hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Jimmy, lo de version catalogs te permite utilizar versiones, números de versiones o no. Es decir, es como que tú le puedes crearte unas variables con el número de versiones y, por ejemplo, imagínate, Hild, que utiliza todas las versiones, entonces para no repetir el número y que sea menos propenso a errores, etcétera, etcétera, pues te creas una versión, te creas una variable o una constante o lo que sea y si lo pasas por ahí como parámetro. Como variable, mejor dicho. Pero es que, ¿sabes qué me sabe mal? Porque si uno se va a la documentación de Gradle, y porque esto ya no es Google, yo estoy claro de eso, esto es Gradle. Y entra ahí, o sea, y uno ve, aquí estoy viendo la landing, dice, sharing dependency versions between projects. Y es como de que ahí te está hablando explícitamente de dependencies. Y entonces por eso es que yo estaba con la concepción de que digo, yo, por ejemplo, no reutilizaría o no pondría los MinSDK version, el target SDK version, no los pondría ahí, porque estoy pensando, en mi cabeza estoy pensando que es para dependencia, no es para lo otro. Entonces por ahí me confunde un montón. Y como dice Borja, de poder se debe de poder, es genial, pero es confuso. Yo lo sigo viendo confuso por eso. Sí, yo particularmente el MinSDK version, el target SDK version, el app, no, exactamente, el compile, que no me salía el nombre. Eso lo pones en otro sitio compartido y ya está. Y por cierto, cuando estábamos hablando se me ha ocurrido que a lo mejor la idea de que no se tenga que recompilar todo es como si fuera una especie de interfaz. Entonces, a lo mejor es que tú tienes en cada módulo tienes una dependencia con respecto a lo de version catalogs, pero tú tienes una dependencia como cuando tienes una interfaz y después la implementación es el fichero ese de Toml, que es el que cambia, y después tiene a lo mejor algo que es lo que realmente es como una interfaz. que tú en una interfaz, aunque cambie la implementación, tú si dependes de la interfaz no tienes que recompilar nada, porque claro, es que la interfaz no ha cambiado. Lo que ha cambiado es la implementación. No sé si me lo he inventado, ¿eh? No sé si funcionará así o no, pero podría ser. No lo sé. Otra parte muy buena del catálogo es, sobre todo, la mejor parte que tiene es el tema de los bundles, donde puedes agrupar muchas dependencias, yo que sé, todas las de Compose y luego en el build.gradle
solo tienes un implementation. Implementation todo el bundle y ya está. No tienes que andar poniendo ahí 4 o 5 dependencias extras. Como eso, pues yo qué sé. Retrofit, Moshi o HTTP lo puedes meter todo en un solo bundle porque siempre va el paquete junto y ya está. Esto de los bundles lo hacía yo con el Graded.Groovy. ¿Sabes? Poníamos, o sea, teníamos un archivo de Groovy donde poníamos las dependencias junto con un array, ¿sabes? Con unos brackets de array. Y luego poníamos implementation, poníamos el nombre del array, punto values. Y hacía lo que es lo mismo que bundles. Muy guay. Muy guay. Pero esto Bueno. Y un comentario rápido sobre lo que decía antes David. Hoy en día, usar KTS para los build Gradle están guay. Sería lo suyo. Pero yo os digo que os podéis encontrar, porque a mí me pasa, que hay plugins que no soportan KTS. Ah, ¿en serio? No me ha pasado nunca, pero vamos, habrá que ir con ojo. Por eso. Nosotros usamos un plugin para meter dependencias que vienen de otro repositorio Git directamente. Se la baja y ese no soporta KTS todavía. Algún día, a lo mejor, pero... Una cosa, vosotros cuando implementáis, cuando ponéis implementation, la librería, etcétera, ¿vosotros utilizáis el API en algún momento? O sea, tenemos ahí lo que es implementation y luego tenemos API y luego tenemos el otro que es no compile, porque compile se ha quedado desfasado. No me acuerdo cómo se llamaba. Pero ¿utilizáis ¿Sorry, perdón? No, nada. Perdón, sigue. No, ¿vosotros os utilizáis eso o siempre ponéis implementation? Es una pregunta buenísima. Es una pregunta buenísima que menos mal que la has lanzado porque de lo que estamos hablando creo que, vamos, es... Es que yo en todos los proyectos que he estado, ¿sabes? Yo en todos los proyectos que he estado, todos, excepto veo a todo el mundo utilizando implementation y funciona. Pero cuando utilizamos el multimódulo, yo creo que con que lo implementes una vez sobra y de los otros pones API para que coja el repositorio. Es que si no, importas la librería en todos los módulos, ¿sabes? Entonces, no sé. Vale, ¿Cómo lo veis? Vale, yo voy a intentar explicarlo y seguro que Borja me ayuda. Pero vamos a ver, ¿cuál es la diferencia entre implementation y API? Básicamente, si tú tienes una implementation de una dependencia, de una biblioteca, tienes una dependencia con respecto a las cosas que hay dentro de esa biblioteca. Es decir, tú puedes llamar a lo que hay dentro de esa biblioteca, ¿vale? Pero si tú pones un API, tú vas a poder llamar lo que hay dentro de esa biblioteca y las cosas que dependen de esa otra. O sea, que tienes... no me acuerdo el nombre, que seguro que Borja ahora me ayuda con el nombre. Eso tiene un nombre cuando tienes... dependencia transitiva. Transitivas. Muy bien, muchas gracias, Borja y Breo. Efectivamente. Entonces, tú puedes coger, imagínate que tienes la biblioteca A que depende de la B y la B depende de la C. Pues desde la A, con una API, podrías llamar a la C. Eso es un problema. Es decir, eso hay que evitarlo a toda costa, porque eso va a hacer que los tiempos de compilación te suban un huevo, porque entonces vas a tener que... Aparte, bueno, yo le veo muchas... Es como que es una cosa a evitar. Ahora, lo que pasa es que habrá veces en las que intrínsecamente te haga falta por lo que sea, porque no sé si es con Dagger, con Hilt, o hay algunas veces que te hace falta que sean API sí o sí para que funcione. Pero bueno, ya eso es mi explicación. Seguro que Borja me ayuda y da más luz a todo esto. Realmente el tema es algo así. Aparte de ser un lío. Yo nunca me aclaro. El implementation te mete las dependencias, creo que eran transitivas, y con el API creo que es al contrario. No te mete la C si depende de ella. O sea, no la puedes ver así. Me parece que era. Creo. Pero luego el tema está, si usas API, esa librería tiene que estar disponible tanto en tiempo de compilación como en tiempo de runtime. Y si es implementation, solo en runtime realmente. Cuando hace magia. Esto viene, si no recuerdo mal,
Antiguamente podías tener jars que solo tienen las definiciones de las interfaces y luego tener múltiples jars con distintas implementaciones de esas interfaces. Y mágicamente en J2E y estas historias, en función de la implementación que está ahí, tú has compilado contra una interfaz, te da igual quién lo vaya a implementar y luego lo que esté presente en el class path cuando se ejecutan las cosas es lo que se usa. Esa es mi noción de cómo funcionaban estas historias, las diferencias entre uno y otro. Pero es muy confuso al final este tío. Muy guay. Una cosa, aprovecho como esto sale tanto en YouTube como en el podcast, en audio, que el podcast también se le llama al video podcast, por supuesto. Si alguien tiene una explicación mejor, que lo escriba ahí en los comentarios, que desde luego nos ayudará a todos nosotros y a los que le lean, y así además quedará súper bien. Diciendo, mira, yo me lo sé. ¿Ibas a decir algo, David? Sí, yo creo que, porque yo como yo lo entendí, ¿sabes? Lo de API es que yo ponía la librería, digamos, en el primer, vamos a decirlo así, en la aplicación en sí, y luego si yo utilizaba esa misma librería en un módulo o lo que sea, yo siempre ponía API, ¿sabes? Siempre. Claro, para mis propios proyectos que serían pequeños. Supongo que, pues, yo la verdad es que como tampoco es que haya notado mucha diferencia, pero en todos los proyectos donde he trabajado, siempre, no importa, aunque tú utilizas la librería en todos lados, ponías implementation, ¿sabes? Digo yo, o sea, voy a preguntar a ver si alguien utiliza API o si el único o lo estoy utilizando mal, que también puede ser, ¿sabes? Que también posiblemente lo he entendido mal. Así que, pero sí, interesante. ¿Vosotros lo utilizáis implementation siempre o hay alguien que diga, no, yo utilizo X? Siempre que es posible, implementation sí. Y ya es como pues, como si están todos así, será que es el bueno, ¿no? Ahora, bueno, sí. Bueno, más aparte, me suena que antiguamente estaba lo de compile y el compile como lo deprecaron y vamos, y no sé si el compile era el equivalente del API ahora o del implementation, no estoy seguro ahora mismo. Pero vamos. No, creo que el que deprecaron, creo que compile sigue estando, y creo que deprecaron era compile only. Creo, aunque seguramente me estaré equivocado, pero creo que había un compile o el compile only. El compile only creo que se convirtió en API y se especula, porque solo te hacía falta para compilar. Yo recuerdo hace años, no me acuerdo cuáles eran, pero había unos generadores de código que tenías que tener como implementation el runtime del generador de código de la librería, pero luego como API tenías que meterle el propio generador de código para que encontrara ciertas clases de las anotaciones o no sé qué, pero lo metías como API para que solo se los utilizara a la hora de compilar y no te lo metiera el propio generador de código, el propio procesador de anotaciones, no te lo metiera dentro de tu BID, sino simplemente lo usara para compilar, para entender y encontrar las anotaciones. Esa era para mí la diferencia que recuerdo más, pero vamos, hace tiempo que ya pones KSP o KPT y ya está. Por cierto, hace 3 días que sacaron un update en KSP. Si le echáis un vistazo ahora lo pondré ahí en el chat que tenemos ahí en el Discord. Ya han sacado que la actualización para que Dagger pueda utilizar KSP en lugar de KEPT, lo cual va a significar una mejora a nivel de velocidad a lo bestia. Es decir, no le he echado un vistazo así rápido, no sé si está completamente disponible y tal, pero vamos, hay un montón de manitas para arriba en el GitHub y tiene 3 días. Ahora lo comparto. Bueno, nos hemos pasado el tiempo, disculpad por ello. Al final, hombre, no hemos tocado todos los temas que teníamos aquí apuntados, pero hemos tocado unos cuantos y yo creo que bastante interesantes. Muchísimas gracias, David, Borja, Breo, Jimmy, Carlos, Jaci, Marce, Roosevelt, Manuel, Julián, y me iba a dar las gracias a mí mismo, pero se me quedaría un poco
Sí, como estaba ahí, así que... Como el Snoop Dogg. Sí. Efectivamente. Y nada, muchísimas gracias a todos. ¿Alguien quiere añadir alguna cosita más? Suscríbanse. Exacto, muy bien. Pues nada, nos vemos en la próxima y un abrazote. Hasta ahora. Chao, chao. Bye. Chao.